vamos a trabajar un poquito más con funciones metabólicas para poder empezar con el soporte nutricional. Bueno, respecto del cáncer, ¿qué podemos decir acerca de la patología y de sus requerimientos nutricionales? Bueno, en principio, una breve introducción que es el crecimiento normal de tejidos, ¿sí? De tejidos no son tejidos sanos, sino más bien se consideran tejidos malignos, que el origen puede ser un sarcoma, un carcinoma, o según su estadio puede ser crecimiento, impasividad o cambio de tejido. Es decir, por ejemplo, que a ver, estoy medio que no veo la pantalla. A ver, es así. El tumor es una formación anormal de tejido que se puede considerar anormal benigno o anormal maligno. Cuando consideramos cáncer o tumor, estamos considerando el anormal maligno. Según su origen, puede ser un carcinoma o un sarcoma, y según su estadio, puede estar en crecimiento, en impasividad o cambiando células, y el cambio tisular. Las causas más comunes son la mutación genética, la radiación o el virus. Está influenciado por factores epidemiológicos como la alimentación. La alimentación inadecuada puede llevar muchas veces a la aparición de factores predisponentes al cáncer, como pasa, por ejemplo, con el cáncer de colon, con el cáncer de estómago, con el cáncer del aparato digestivo, de la falta de fibra alimentaria, por ejemplo, o el consumo de nitritos, nitratos en exceso, o de sodio, o de sustancias que están agregadas a los productos que son procesados y ultraprocesados. También tenemos causas de tumores gracias al consumo excesivo de alcohol, sobre todo a lo que se debe a la parte del páncreas, de la bilis y de las vías biliares, el tabaco, principalmente cáncer de lengua, cáncer de boca, cáncer de pulmón, principalmente, y también hay factores relacionados con el estrés. El estrés se puede considerar como desencadenante de un montón de situaciones que en una persona genéticamente predispuesta. Bueno, ¿cuáles son las formas en que uno puede combatir el cáncer aparte de el tratamiento medicamentoso? Ahora se utiliza, por ejemplo, una quimioterapia a través de medicamentos, a través de la ingesta de pastillitas, pero, por ejemplo, está la radioterapia. La radioterapia es la radiación en la zona orofaringea, y lo que ocurre cuando hay radioterapia es que puede haber destrucción del sentido del gusto. Yo nuevamente voy a apuntar a todas las características de la patología que hacen que nosotros tengamos que modificar la alimentación, ¿sí? Entonces, no a la patología en sí misma ni a todas las características, sino a las características que hacen que tengamos que modificar la forma en que indicamos alimentos. Por ejemplo, la destrucción del sentido del gusto, la pérdida de dentadura, la odinofagia, todo lo que tiene que ver con la modificación de estos factores es absolutamente importante, ya que fíjense que la pérdida de dentadura va a estar directamente afectando a la consistencia de los alimentos, a la capacidad de masticar los alimentos, lo mismo que el gusto, ¿sí? Va a estar modificando la sensación de los gustos habituales, las formas en que se perciben los sabores, por ende la condimentación. Acá tenemos eso es la radioterapia, ¿no? Otra radiación en la zona del cuello y mediastino va a producir, por ejemplo, esofagitis. La esofagitis, ustedes saben que ya lo hemos aprendido, es una inflamación del esófago, disminuye la luz del esófago, puede haber disfagia, fibrosis, estenosis esofágica, que es la disminución de la luz. La radiación en la zona de abdomen
destinado, por ejemplo, a estómago o intestino, puede producir una lesión intestinal crónica o aguda, pueden haber diarreas, mala absorción de nutrientes, puede haber obstrucciones, fiscalizaciones, pueden también haber úlceras gástricas. Es decir, que una vez que el paciente es sometido a la radioterapia en las diferentes zonas del aparato digestivo en donde tenga una afección o cercano a su afección, lo que va a ocurrir es que se puede afectar alguna zona involucrada en los procesos digestivos y entonces va a haber un cambio en la forma en la que se puede indicar un alimento, ¿sí? Sobre todo en las características físicas en este caso, ¿sí? También, bueno, un poquito en características químicas, si hablamos de inflamaciones, si hablamos de fibrosis, si hablamos de mala absorción, estamos cambiando las fibras alimentarias, las formas de cocción, estamos modificando el volumen del plato. Bueno, es decir, vamos a tener en cuenta lo que afecta una vez que se recibe un tipo de terapia. Las cirugías, por su parte, van a afectar también si la resección quirúrgica se realiza a nivel del área de la orofaringia, puede haber también dificultad en la masticación y en la deglución. Esófago, si se retira el esófago, por ejemplo, en la esofagectomía, hay un éxtasis gástrico. El éxtasis es un estancamiento, puede haber disminución de la secreción de cloro, esteatorrea, diarrea secundaria, todas a resecciones de nervios, ¿sí? Como el nervio vago, saciedad precoz, aumento de la regurgitación. El aumento de la regurgitación puede traer reflujo gastroesofágico. Cuando se retira el estómago, total o parcialmente, vamos a tener, sin lugar a dudas, el síndrome de dumping, que es el síndrome en donde claramente se saltean procesos digestivos. A veces el paciente puede tener todos los órganos y producirse el síndrome de dumping, que es cuando hay un aceleramiento, aceleración, no sé cómo decirlo, o un estímulo al movimiento mecánico y van pasando por periodos digestivos sin que se completen los procesos digestivos. Por ejemplo, una evacuación gástrica sin que se haya completado la formación del quimo, por ejemplo, el pasaje del intestino hacia el colon y el recto para la eliminación de alimentos que no se han absorbido correctamente. Bueno, y en una gastrectomía, que es la resección del estómago, que puede ser parcial o total, es decir, podemos retirar, se puede, el médico puede retirar completamente el estómago o no, va a haber un dumping, que es como acelerar los procesos digestivos, mala absorción, acloridria, falta de, por ejemplo, si se resecciona la parte que secreta el factor intrínseco, falta de factor intrínseco, puede también haber por mala absorción hipoglucemias, y bueno, hay una sensación de saciedad precoz por disminución del volumen de la zona resecada, es decir, lo que se saca es un volumen más pequeño. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Vamos a que nosotros tenemos que ver la historia clínica completa, cuáles son los procesos a los que están sometiendo, cuáles son los órganos que están afectados. Si ustedes ya trabajaron en fisiopatología, van a saber que un tumor maligno se clasifica en 4 etapas, etapa 1, 2, 3, 4. A medida que se acerca a la etapa 4, es más grave el daño o el cambio celular. Y además también hay otros estadios en donde se produce la metástasis, que la metástasis hace referencia a la afección de otros órganos. Por ejemplo, el cáncer pudo haber empezado en la zona del intestino, del páncreas, y haber hecho metástasis en estómago, en hígado y en pulmón. Entonces las funciones de estos órganos también se ven afectadas. Bueno, nosotros no hemos visto, y no sé si vamos a ver resecciones intestinales, pero una vez que se van por un tumor, una de las cuestiones más simples o más habituales de realizar en tumores son resecciones, es decir, sacar la parte enferma para que no se sigan
propagando las células tumorales. Por ejemplo, si hay un sector del intestino que se encuentra dañado, se retira el sector dañado a través de una resección, se denomina, que es sacar la parte dañada, y va quedando una parte sana. La parte sana puede recibir algún tipo de radioterapia o quimioterapia para tratar de que no se propaguen las células, porque lo que tiene el cáncer tiene una proliferación aumentada, ¿sí? Es decir, prolifera las células cancerígenas enfermando a otras estructuras celulares y entonces a otros órganos. La resección intestinal en este caso, si se retira el yeyuno, van a disminuir la mayoría de los nutrientes en cuanto a su absorción. Es decir, que va a haber una mala absorción de calcio, de hierro, de proteínas, de vitaminas y minerales en general. Con lo cual hay que hacer hincapié en la incorporación de suplementos vitamínicos, minerales, quizá de algunos y alguna consideración sobre la forma en la que podemos indicar, por ejemplo, proteínas a través de módulos o ácidos grasos, o digamos, siempre ir viendo que se cubran las necesidades, los nutrientes esenciales. Cuando se resecciona el ilion, se puede observar deficiencia de vitamina B12, pérdida de sales biliares en la materia fecal, también esteatorrea, pérdida de ácido úrico, cálculos renales, déficit de calcio y magnesio, mala absorción en general de vitaminas liposolubles, al igual que las grasas. Si la resección intestinal es más masiva o más extensa, existe una posibilidad de mala absorción de por vida, hay malnutrición, hay acidosis metabólica, deshidratación, el desequilibrio de agua y electrolitos, y lo que se realiza es una colonostomía o una ileostomía, y el síndrome de asacia, que es cuando se retira la zona del ciego, es mala absorción de vitamina B12, con lo cual también es importante hacer una suplementación que quizás sea externa, a través no a través de la incorporación por vía oral. Y el páncreas, el cáncer de páncreas o las patologías que involucran el páncreas son muy complicadas, son muy difíciles, son muy riesgosas, genera mala absorción y además trastornos en el metabolismo del glúcido. Lo más común es la diabetes, pero también sabemos que no solamente es una mala absorción sencilla, si el páncreas se retira, aparece cística, síntomas similares, falta de enzimas que puedan hidrolizar nutrientes, por lo tanto no se pueden absorber, eso trae una mala absorción y malnutrición, y además no tenemos, por ejemplo, adecuado funcionamiento de la insulina y del glucagón, entonces pueden haber situaciones de diabetes o hipoglucemias reactivas, entonces el metabolismo de glúcidos está bastante alterado. Bueno, y cuando hay quimioterapia, lo que más puede llegar a afectar la quimioterapia es, aparte de las náuseas, vómitos, diarreas, la falta de apetito, que es inmediatamente después de recibir la quimioterapia, puede haber edema, hiperglucemia y pérdida de calcio. La pérdida de calcio viene como una sensación de temblor, de falta de fuerza, de falta en la contracción muscular. También en las inmunoterapias hay retención de fluidos, es decir, edema, hipotensión arterial, náuseas y vómitos, diarreas, dolor abdominal, constipación, anorexia, ulceración intestinal y malestar en general, ¿no? A veces nosotros teníamos algunos pacientes a los que eran sometidos al proceso de prepararse para la quimioterapia, y entonces estaban normales, con un proceso digestivo bastante adecuado, siempre con algunas particularidades,
consumían su soporte nutricional, tratábamos de llevarlos a un estado de nutrición o balance, y cuando eran sometidos a la quimioterapia sufrían trastornos gastrointestinales que hacían que disminuyera mucho el peso y en algún caso, acá dice retención aumentada de fluidos, en algún caso había hasta deshidratación. Entonces después es volver a ayudarlos a que normalicen su estado de nutrición es bastante complicado, porque acá también influye mucho la parte anímica, la gente que está luchando contra un cáncer y está así, en ese estado tan avanzado, pierde fuerzas, pierde energía, un poquito se entrega. Cuando son tumores que son reconocidos o diagnosticados precozmente, probablemente la quimioterapia que se realiza es una quimioterapia por vía oral, que se trata a través de pastillitas que pueden ser, por ejemplo, por procesos de semanas, una semana sí, otra no. En el momento que consumen las pastillas pueden tener alguna intolerancia digestiva, en donde la dieta puede ser adecuada gastrointestinal, pero no se encuentran todavía tan debilitados. Y la idea es que si se puede combatir las células malignas en esta primera fase, gracias a este diagnóstico precoz, la evolución y la perspectiva del paciente es mucho mejor. Otra cosa que suele ocurrir, por ejemplo, es que tiene que ver con la edad del paciente, ¿sí? Pacientes más jóvenes tienen una capacidad de recuperación mayor que las personas adultas mayores y bueno, y también tiene que ver, por supuesto, que en el momento en que se realiza el diagnóstico precoz o más adelante, porque más adelante ya puede haber metástasis, pueden haber mayor proliferación de células malignas o puede haber también mayor compromiso de las por lo menos del aparato digestivo para la nutrición, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Yo lo que quise hacer está muy claro y bien explicado en el libro, les voy a pedir que ustedes lean un poco más, trabajar aspectos nutricionales sencillos, básicos, y que nos permitan a nosotros, a partir del interrogatorio, a partir de la valoración del estado nutricional, abordar. Siempre son individualidades, hay que tener algunas características presentes, pero siempre hay muchas individualidades a tener en cuenta respecto de la localización del tumor, respecto de la afección del tumor, respecto de cómo responde el aparato digestivo. Y bueno, y cuando en realidad no hay afecciones muy marcadas a nivel digestivo, estamos en condiciones de decir que es más sencillo desde el punto de vista de lo nutricional, si es que no se afecta la parte psicológica, si no hay un estrés muy marcado, para que la persona consuma los alimentos que debe consumir para poder nutrirse. Hasta acá me van escuchando, vamos bien. Escucha perfecto, sí. Bueno, vamos a hablar entonces de... Profe, sí. Yo tengo una duda. Para un paciente que perdió la capacidad de sentir los gustos, ¿cómo se trabaja? ¿Es alguien que pierde la totalidad del sentido o solo se disminuye y hay que trabajar con el sabor y el aroma aumentado, más fuerte o cómo? Depende. En realidad depende de la persona. El tema es que la pérdida del sentido del gusto puede ser hasta favorecedor si lo que yo necesito hacer es aumentar densidad calórica, porque al no sentir el gusto, el proceso de alimentarse es un proceso mecánico casi fisiológico, en donde si yo veo el lado positivo, aumento densidad calórica, mezclo alimentos que antes capaz no mezclaba y demás, ¿no? Siempre que sea tolerable desde el punto de vista digestivo. Pero la contra, el factor que produce
lo negativo, digamos, es que el paciente disminuye el apetito. Al disminuir el sabor y la preferencia por los alimentos, disminuye el apetito, y no, porque eso va también relacionado, por ejemplo, con la disminución del olfato. El olfato es lo primero que disminuye y luego el gusto. Entonces parece que no tiene esa estimulación cefálica tan presente y es muy difícil entonces lograr que tenga apetito. Se siente como con anorexia, no quiere comer, al no sentirle el gusto es como que no le dan ganas de comer los alimentos. Una estrategia sí es aumentar la concentración, aumentar las sustancias distractivas siempre que se pueda, porque, por ejemplo, ¿no? Por ahí conserva el sabor dulce, le gusta más consumir cosas dulces, entonces por ahí se puede ir por ese lado, digamos, hay que hacer como una negociación con el paciente para ver qué es lo que quiere comer. Pero, por ejemplo, condimentaciones como productos y demás, cuando la afección del tumor se da en la parte del estómago es negativo, porque hay, por ejemplo, los productos de tostación son unos de los factores alimentarios que pueden condicionar la aparición de cáncer. Son lo más beneficioso. Por ahí sí, ver que la condimentación siempre sea a partir de aromáticos, condimentación suave y demás, porque sí hay que tener en cuenta de la pérdida de apetito. La pérdida de apetito implica insistencia, es decir, aunque no le sientas el gusto a los alimentos que comer para alimentarte, es decir, cómo uno aborda la educación alimentaria, cómo uno trabaja con el paciente, qué es lo que le implica, porque la primera queja a nada le siento el gusto, pero también hay una imposibilidad de ver que él no le siente el gusto porque él está perdiendo esa capacidad de oler y de saborear. Entonces, lo que primero asocia es que los alimentos no son suficientemente ricos. Es como que el problema está externo, ¿sí? Y entonces deja de comer. Entonces, hablar, explicarle y tratar de que esto pase o no. Es decir, porque a veces no pasa, a veces no consume alimentos y la pérdida del sabor y el aroma hace que no tenga que insistir, por ejemplo, en colocarle una sonda. El tema de la sonda es otro tema, tanto para los familiares como para el paciente. Generan rechazo, no siempre quieren colocarse una sonda, lo consideran muy invasivo, es como algo muy extraño, no les resulta que es beneficio para el paciente. Y entonces ahí si uno, por ejemplo, educa, y nosotros acá en mi casa teníamos un problema que falleció de cáncer, no le sentía el gusto para nada y le daba arcada todo porque no le sentía el gusto. Es decir, hay una cuestión psicológica bien importante, pero ella no le sentía el gusto con un cáncer de abdomen, no le sentía el gusto a los alimentos que tenía que comer. Y a los alimentos que no tenía que comer, sí le sentía el gusto. Es decir, que también hay una cuestión de cómo la persona se relaciona con su situación patológica. A veces hay enojo, broncas. Yo la verdad es que veo que resulta bastante la flexibilidad. El otro día hablaba con una colega que trabaja mucho con cáncer y ella me decía que le resulta mucho la flexibilidad. Los pacientes están pasando por una situación muy especial y selectiva, que es extraño como hay cosas que no les hacen mal porque se sienten bien anímicamente. A nosotros familiarmente nos pasó que todo lo que debía comer, los alimentos y demás, llegamos a una etapa, momentos que son muy rápidos, menos de un mes, que no quería. Sin embargo, si se hacía, por ejemplo, un pollo al horno, un asado, una torta de choclo, una torta de cumpleaños, ponele, tenía mucho apetito, comía y no le caía mal. Entonces, hay una cuestión de la predisposición y de la aceptación de todo lo que uno indica, y ahí hay que estar como abierto a tratar de negociar. Les voy a contar que en estas situaciones, si bien en las patologías digestivas el paciente come lo que tiene que comer porque le hace bien y se va sintiendo mejor, en el cáncer no pasa eso. O directamente no quieren consumir ningún tipo de alimento, es muy difícil la ingesta oral, o hay que ceder en cuanto a lo que nosotros sabemos que tenemos que darle, pero lo que ellos quieren comer. Y ahí estamos en el, bueno,
Sí podés comer, te trata de sacarle la piel, sí podés comer, pero incorporar mayor cantidad de omega 3, sí podés comer. Ahora vamos a ver las características nutricionales, entonces uno realiza una suerte de negociación. Y después hay otras características que yo voy a compartir más adelante, que tiene que ver con cuestiones generales del paciente con cáncer en relación al manejo de ciertos alimentos. Bueno, entonces íbamos a la antropometría. Fíjense, de vuelta, voy a buscar un pendrive un ratito, fíjense cuáles son los indicadores más utilizados antropométricamente. Reconozcan a estos indicadores como los que estamos usando en pacientes catabólicos y vean cuáles son los parámetros bioquímicos, a ver el balance catabólico. Después vamos a agregarle algunos parámetros bioquímicos más que ustedes crean o consideren importantes. Hay que tener en cuenta la situación del paciente en general. Al principio podemos tomarle la talla y el peso, y después el peso se nos separa, es difícil de tomar. Podemos valernos del cambio de peso a través del porcentaje del peso ideal o peso usual, y la pérdida de peso en función del tiempo. Antropométricamente, no sé si ustedes han trabajado todavía en valoración cuáles son los métodos alternativos para poder tomar peso y talla. Por ejemplo, el peso se puede tomar a través de hay dos formas. Una es a través de la toma de 12 perímetros, que se toman los 12 perímetros de la cabeza, el cuello, el tórax, la cintura, la cadera, la pierna, la pantorrilla, no me acuerdo cuál más en este momento, pero son 12 perímetros, se hace una sumatoria, y a partir de una ecuación que es una constante, se puede determinar una aproximación al peso con una variación de más o menos 10 kilos. ¿Qué me pasa a mí en el hospital? Es muy difícil de realizar esa evaluación. Muy difícil. No es probable, no es factible, no se puede mover al paciente, necesitamos ayuda para pasar la cinta, da mucho error, porque cuando el paciente se para, errores casi de 10 kilos más o menos. 10 kilos para estos pacientes es mucho para la estimación. Si yo lo peso con esa forma y estimo 10 kilos menos, vaya, bastante diferente al peso que tiene. Y sin embargo, sí. Y otro método para estimar el peso, que es a través de la longitud del brazo y el antebrazo, en realidad es porción del brazo y el antebrazo completo. Se estima también, tiene una suerte de error. Y después ahí podríamos agregar lo que aprendimos, que es el pie, el tríceps y la circunferencia muscular del brazo. Si es un adulto mayor, podemos agregar el perímetro de la pantorrilla, ¿sí? Para ver cuál es el nivel de desgaste muscular que está relacionado directamente con lo proteico. Pero cuando yo no puedo valorar antropométricamente, sí puedo valorar a través de los factores bioquímicos. Es decir, hay que usar sentido común. A mí de qué me sirve pesarlo, ya lo veo contra flaco, piel y hueso. Entonces voy directamente a lo bioquímico. El peso está afectado probablemente en lo bioquímico, y hay muchas características clínicas que marcan el grado de malnutrición por déficit de este paciente. Entonces, la albúmina no es específica, habla de 18 días atrás, cuando hoy me dan el resultado de la albúmina estoy hablando de hace 2 semanas. La transferrina es más específica y no se analiza. El nitrógeno ureico urinario es solamente un hábito en la terapia intensiva, no en todos los servicios. Bueno, para poder estimar el catabolismo. Y el
pronóstico nutricional es un indicador diferente al índice de riesgo nutricional que se utiliza para pacientes con cáncer. Ustedes lo van a ver en el libro porque yo no copié aquí, y se realiza con la albúmina, el peso, la talla, la edad del paciente y el grado de estrés. Con eso podemos pronosticar el riesgo nutricional. Todo eso, todo lo que es pronóstico para mí no sirve. Yo ya lo veo, es decir, veo francamente que está adelgazado y veo francamente que se encuentra con un deterioro de sus reservas musculares y calóricas. Puedo, si necesito, porque incluso hasta las planillas de PAMI, cuando no tenemos índice de masa corporal, peso y talla, tenemos el pliegue del tríceps y la circunferencia muscular del brazo. Es decir, que por esos valores también se puede diagnosticar el estado de nutrición. En realidad la antropometría me permite diagnosticar el estado de nutrición, y el diagnóstico nutricional para las historias clínicas son muy importantes, o sea que de alguna manera lo voy a tener que hacer. Bueno, ¿qué factores bioquímicos ustedes consideran que además de los que están aquí son importantes? Estos son más que nada del balance nitrogenado. Y valores, ¿sí? Indicadores bioquímicos, ¿cuáles podemos considerar que son necesarios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Serán importantes los glóbulos blancos? ¿Serán importantes las plaquetas? ¿Serán importantes los glóbulos rojos? La hemoglobina, el hematocrito. Ahora que ya vimos que eso es necesario, por ejemplo, en la anemia. El hepatograma me mide en general colesterol, triglicéridos, GOT, GPT, LDL, HDL, glucosa. Puede ser necesario, pero dentro de lo que es un hemograma, el hepatograma complementa lo bioquímico, que estaría bien incorporado. Realmente se incorpora. Pero si yo me voy, por ejemplo, al hemograma, ahora tenemos, por ejemplo, tenemos solamente albúmina en el hemograma y transporte. El hemograma, por ejemplo, la glucosa y la glucemia me puede servir para saber cómo está la situación, si hay hiperglucemias en ayunas, si están hormonales. Los glóbulos rojos me pueden decir si tengo, si una mujer, tengo 4,5 millones más o menos 500.000. Volumen corporal medio, que tiene que ver con si hay el tamaño del glóbulo rojo, me va a decir si hay anemia macro microcítica o se encuentra normocítica, el tamaño del glóbulo rojo, es decir, que si puede haber anemia tan normales o estar más chiquito o estar más macro. ¿Se acuerdan que tenía que ver con la anemia megaloblástica? La anemia ferropénica es microcítica, la anemia megaloblástica es macrocítica, es el tamaño de los glóbulos rojos. Y todos los análisis sanguíneos vienen con esa información. Dice eritrocitos y están la cantidad en millones. Y después dice hemoglobina, y la hemoglobina tiene que ver con el transporte del oxígeno de la sangre. Una hemoglobina menor a 13 y menor a 12 respectivamente, estamos hablando de una anemia marcada. Después tenemos el hematocrito, se expresa en porcentaje, más del 38, más del 40%. El otro día vimos las tablas de los valores normales cuando vimos anemia. Después tenemos el BCM, que es el volumen corpuscular medio, y otros más que tienen que ver con esto. Por ahí yo determino que tiene un
recuento más bajo de glóbulos rojos y de hematocrito, y en realidad no hay glóbulos rojos micro, sí, los glóbulos rojos se encuentran en tamaño normal, con lo cual lo que me falta es aumentar la cantidad de glóbulos rojos. Muchas veces veo que hay bajo hematocrito y hemoglobina y glóbulos rojos y están micros, ahí sí, no solamente se tiene que aumentar la cantidad, sino el tamaño del glóbulo rojo, y el tipo de anemia que tiene se determina por estas características: falta B12, falta citofónico, falta B2, falta hierro. Es decir, la anemia es una situación que dificulta el hacer frente a una patología como un cáncer. Los sujetos empiezan a disminuir la cantidad de glóbulos rojos y son susceptibles a recibir transfusiones y transfusiones y transfusiones, una seguida de otra. Por eso es tan habitual que cuando las patologías estén tan avanzadas, los pacientes reciban transfusiones de sangre. Es importante tener en cuenta que acá, aunque no está escrito, cómo se encuentran los glóbulos rojos, el hematocrito, la hemoglobina, el tamaño de los glóbulos rojos para determinar cualquier tipo de anemia es sumamente fundamental. Y también, el hepatograma me va a dar también, todo lo que tiene que ver con lo metabólico y el funcionamiento del hígado. Está bien, lo que sí no es un marcador directo del grado de malnutrición. En un paciente con cáncer, lo que más me preocupa es el déficit, la malnutrición por déficit. Por ahí el hepatograma es muy importante tener en cuenta cuando lo que se está afectando es esa parte, ¿no? Porque puede haber un hígado que se llama hemogénico, que es como se expresa ahora el hígado graso, puede haber, por ejemplo, entonces aumento de la bilirrubina directa, de la total, puede haber disminución o aumento de la GOT y la GT, que tienen que ver con el funcionamiento del hígado, y del páncreas y de la vesícula. Por eso son asociaciones ya fisiopatológicas que las realiza el profesional médico y que les transmite a ustedes el diagnóstico para que ustedes puedan tratar. Pero como marcador, indicador del estado de nutrición, sí, a mí yo tengo que fijarme aquellos indicadores que me dan cuenta de malnutrición por déficit, ¿sí? A eso me refiero. Malnutrición por déficit, anemias, glóbulos rojos, glóbulos blancos, calcio, hierro, transferrina, ferritina, albúmina, como proteínas que me marcan directamente la situación nutricional. En las planillas de los adultos mayores están estos datos: glóbulos rojos, hematocrito, glóbulos blancos, albúmina y transferrina, como marca, y proteínas totales. Las proteínas totales también dan cuenta de malnutrición por déficit proteico. Entonces es importante ir observando cómo van las proteínas totales corporales. A veces los valores son muy bajos y es utilizado muy frecuentemente en la clínica. Si el paciente se interna y hay albúmina y proteínas totales cada 3 o 4 días como control habitual o de rutina. Bueno, sí podemos hacer una evaluación global subjetiva. Fíjense, había dicho que aquí había un material para la evaluación global subjetiva. Voy a ver si lo puedo compartir. Están viendo
viendo la planilla? No sé si no se ve, al menos yo no veo ni en la compu ni en el celular. Sí, ¿Ahora se ve? sí, ahora se ve perfecto. Bueno, fíjense que esta es una evaluación global subjetiva. La evaluación global subjetiva es muy útil para este tipo de pacientes internados en clínica, me permite determinar, como hablamos el otro día, el riesgo. Acá tenemos un ejemplo. Este es un protocolo para pacientes con cáncer. Fíjense, se pone el nombre, el apellido, la edad, la fecha y el día de hoy, ¿cierto? El peso actual y el peso hace 3 meses. Se hilda la alimentación respecto a hace un mes, come más, come igual o come menos. Esto es para determinar, comparar hace un mes cómo venía alimentándose y cómo está alimentándose actualmente, los tipos de alimentos, si la dieta es normal, si solamente son líquidos, solamente consume preparados nutricionales que tienen que ver con el soporte, tanto oral como integral. Si existen, por ejemplo, dificultad para alimentarse, y la respuesta es sí, se señale cuáles son los problemas que presentan. Pueden haber diferentes problemas, o varios problemas, o uno solo. Falta de apetito, ganas de vomitar, vómitos, estreñimiento, diarrea, olores desagradables, los alimentos no tienen sabor, se siente lleno enseguida, dificultad para tragar, problemas mentales, dolor, donde, depresión y problemas económicos. Fíjense que este es una evaluación global subjetiva directamente para ser utilizada en pacientes con cáncer. Y fíjense cómo apunta a los problemas que pueden tener relacionados a la terapia que están que usualmente reciben estos pacientes o a la sintomatología más común. Después tenemos una parte que completa el médico, que es las enfermedades, el tratamiento oncológico, otros tratamientos. Fíjense, la albúmina y la prealbúmina antes del tratamiento oncológico, ¿sí? Es decir, el primer laboratorio que es el que se toma como parámetro, muestra de mejoría o desmejoría del paciente. Si la exploración física, si hay pérdida de tejido adiposo, eso también lo podemos hacer nosotros. Se puede relacionar el tejido adiposo con el pliegue del tríceps o diferentes pliegues de acuerdo a cómo se evalúa en el lugar a donde trabajemos nosotros. Muchas veces con el pliegue del tríceps ya es suficiente para ver el grado de desnutrición que tiene, la pérdida de tejido adiposo. La pérdida de masa muscular, que tiene que ver con la circunferencia muscular del brazo, que relaciona el pliegue del tríceps con pi y el perímetro braquial, si hay edemas o ascitis. Acuérdense que el edema es un edema que puede darse en forma generalizada, todo el cuerpo, edema de miembros superiores e inferiores, o ascitis, que es el edema a nivel abdominal, ¿sí? En la zona del abdomen. Úlceras por presión, que tiene que ver con el estado de cúbito supino del paciente, que es el estado de estar acostado, estar todo el tiempo en reposo, entonces la zona que está en contacto con la cama en forma permanente y la falta de movilidad produce una ulceración de la piel. Estas ulceraciones requieren a su vez proteínas para reconstruir tejidos, así que el paciente claramente va a estar catabólico si presenta úlceras. Y fiebre, sí. Acá tenemos entonces, fíjense, según la valoración, y tenemos que si la pérdida de peso es menor al 5%, está en categoría A, si es del 5 al 10 en B, ¿sí? Mayor al 10 en C, si la alimentación es normal está en A, si el deterioro es leve o moderado en B, si el deterioro es grave en C,
Si hay impedimento de ingestas, la respuesta es no, está en A, leve o moderado en B, grave en C, deterioro de la actividad o del movimiento, había una opción que no les leí, pero que tiene que ver con moverse. Acá. ¿Sí? Actividad cotidiana en el último mes, normal, menor de lo habitual, sin ganas, pasa más de la mitad del día en cama o sentado. Bueno, después, fíjense, las úlceras por presión, no, no, sí, fiebre, no, leve y elevada, tratamiento antineoplásico, de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, solo determina el médico, la pérdida adiposa, no, leve o moderada o elevada, pérdida muscular, no, leve o moderada o elevada, edemas o asitis, no, leve, moderada o importantes. Y acá tenemos, por ejemplo, los valores de albúmina y de prealbúmina. Fíjense cómo la albúmina y la prealbúmina, como indicadores de la cantidad de proteínas de la sangre, hacen que el paciente pueda estar en una categoría A, B o C. Si bien nos hablan de los últimos 18 días, probable que esté sabiendo los 15 días atrás, es un indicador muy utilizable y todavía se sigue utilizando como prácticamente el único indicador de las proteínas de la sangre. Lamentablemente se usa la transferrina y como mucho se puede complementar con proteínas totales. Y a partir de ahí tenemos entonces el buen estado, la malnutrición moderada o el riesgo de malnutrición y la malnutrición grave. ¿Sí? Esos son los... Este es un protocolo para un paciente de valoración global subjetiva para un paciente con cáncer. Después tenemos otro tipo de valoración. Aquí después, si ustedes quieren, yo les subo este archivo. Tenemos, por ejemplo, también el peso, la ingesta, los síntomas, la capacidad funcional, que es lo que veníamos viendo hasta ahora, los 5 parámetros, y la relación, la enfermedad relacionada con los requerimientos nutricionales, ¿sí? Cómo disminuye, ¿sí?, la ingesta de nutrientes y cambia las reservas corporales gracias a la patología. Acá tenemos, por ejemplo, que indicar el estadio. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de que el estadio podía ser 1, 2, 3 o 4 y a medida que nos vamos acercando al 4 es más grave? Entonces, acá sí también es otra evaluación global subjetiva que toma los 5 parámetros en cuenta, pero que relaciona con la enfermedad. La demanda metabólica, sin estrés metabólico elevado, estrés metabólico moderado, estrés metabólico elevado. Acuérdense, el estrés metabólico hace referencia al funcionamiento renal, a las glucemias, a la presión arterial, a diferentes situaciones. El estrés metabólico se presenta en el paciente con hiperglucemia, con hiperuricemia, con retención de las proteínas, con aumento de retención de sodio, es decir, hay muchas características que hacen que haya un estrés metabólico. Moderado a lo mejor se puede considerar solamente con una glucemia elevada en ayunas, y severo ya es cuando además de la glucemia hay otros trastornos metabólicos, es decir, que se relaciona con el metabolismo de otros nutrientes. Bueno, y acá tenemos la puntuación y también los resultados. La valoración cuantitativa del estado nutricional del paciente sirve para definir en qué casos se recomienda intervención nutricional, incluyendo educación nutricional del paciente y familiares, manejo de síntomas, intervención farmacológica y nutricional apropiada. Una apropiada intervención nutricional requiere un apropiado manejo de síntomas del paciente. Quiere decir que yo tengo que conocer a través de una buena encuesta que realizo al paciente o a sus familiares. No requiere intervención nutricional en este momento, volver a valorar durante el tratamiento si es necesario. Pacientes y familiares requieren educación nutricional por parte de especialistas en nutrición u otro clínico con intervención farmacológica según los síntomas. Y la capacidad analítica del paciente, ¿no? Y la capacidad, la cantidad de análisis que se le hayan realizado también. Requiere intervención de un especialista en nutrición junto con su médico oncólogo según los síntomas indicados
en el cuadro 3, o indica una necesidad crítica de mejora del manejo de síntomas del paciente y una intervención nutricional farmacológica. ¿Estás de acuerdo, digamos? Esos son los puntos, ¿no? Los puntos que vamos viendo acá es lo que se necesita. En general, fíjense que acá también hay, bueno, nosotros tenemos la cuantificación de la pérdida del peso y cómo se puede clasificar. Tenemos los criterios de cuantificación de enfermedad y condiciones. Fíjense acá tenemos cáncer, sida, caquexia, úlceras por decúbito, herida abierta, existencia de trauma, edad superior a 5 años y la puntuación, ¿sí? Vamos puntuando en función de esto. Acá también tenemos la puntuación en función de los cambios del peso. Cuantificación del estado del estrés metabólico, fíjense como por ejemplo estrés es fiebre, duración de la fiebre, esteroides, ninguno, sin fiebre, sin esteroides, leve, tenemos a cuánto está la fiebre, digamos de 37 a 38 grados, moderado de 38 a 39, elevado de 39, reconocimiento físico, fíjense a dónde se puede tomar la grasa si se quiere profundizar, porque lo que les había dicho antes se puede hacer perfectamente, pero yo tengo criterios en donde yo puedo profundizar y formar mi propio protocolo de trabajo grupal. Y por ejemplo, el tejido graso toma las órbitas palpebrales, el pliegue del tríceps o los acúmulos grasos en la cintura. ¿Sí? O sea que el pliegue del tríceps, como les dije, es uno fácil de tomar porque tomamos solamente el brazo y ya está. El estatus muscular, músculos temporales, clavícula, hombro, músculos interóseos, el trapecio, el deltoides, el cuádriceps o los demás músculos, ¿no? Es decir, que acá yo puedo tomar la musculación como quiera. La elevación cuantitativa global del estado físico del paciente se determina mediante una valoración global subjetiva de todos los corporales presentes, teniendo en cuenta que cuando no existe el déficit, la puntuación es 0, déficit de B1, déficit moderado 2 y déficit severo 3. Después aquí tenemos la valoración global subjetiva del paciente, ¿sí? Para esta forma de evaluación. En cada página, ¿sí? Me está presentando un modelo distinto a tener en cuenta. Este modelo o el modelo que yo elija de estos tres va a depender de cómo yo trabaje con el equipo de profesionales en el lugar a donde se atienden a los pacientes en internación, lógicamente. Bueno, ¿se entiende hasta acá lo que vamos viendo? De HIV y de tratamiento nutricional en este caso. Bueno, ¿qué es el HIV? Bueno, en el HIV lo que se produce es una destrucción de los linfocitos CD4. Hay una analogía muy clara que dice que las células son como una especie de muro, cada ladrillito es una célula CD4 y el HIV va destruyendo estos pequeños ladrillitos, o sea, las células CD4, no sé si ustedes vieron ya HIV en fisiopatología, pero lo que ocurre es que cambia la conformación de la célula, cambia la ubicación del núcleo, cambia lo que contiene la célula y sabemos que la destrucción de los linfocitos CD4, ¿sí? Son fundamentales para mantener un sistema inmunológico adecuado. Lo que pasa con esta destrucción directa de linfocitos es que se produce una disminución entonces en el comportamiento inmunológico de una persona,
hay una inmunosupresión y a partir de esta inmunosupresión se va desarrollando una secuencia de situaciones patológicas que van desde situación precoz asintomática hasta la aparición de síntomas y luego la muerte, ¿no? Hay destrucción directa de los linfocitos, existen diferentes mecanismos de destrucción por el virus del HIV. Se ha observado que los ganglios linfáticos presentan signos de apoptosis frente al número de linfocitos activamente infectados. Se ha postulado la importancia de fenómenos de autoinmunidad como causante de la destrucción de los linfocitos, o sea que además aparecen factores autoinmunes en donde la persona ataca sus propios linfocitos CD4. Y existe también lo principal, que es la mutación que impide el reconocimiento de los linfocitos CD8 para la actividad inmunológica. En definitiva, ¿cómo se puede contagiar? A través de la transmisión. Estos son conceptos que creo que todos sabemos, pero vamos a repasarlo: la transmisión sexual, la parental por el uso de drogas, transfusión de sangre, trasplantes, accidentes; vertical, la transmisión del virus del HIV que se da de madre a hijo, que puede ocurrir en el embarazo, durante el parto o en el momento del amamantamiento del bebé. Y la historia natural hace que desde que la persona se infecta con HIV haya una fase precoz o aguda, una fase intermedia o crónica y una fase final o fase de crisis. En donde, ¿qué es lo que pasa? Se va replicando el virus y afectando la célula CD4, aparece la autodestrucción y la imposibilidad de las células CD8 de actuar, y esta replicación de las células anormales CD4 van llevando desde la fase aguda hasta la fase final. ¿De qué depende de que esta historia natural de transcurso de la fase precoz a la fase final se vaya dando? Bueno, básicamente depende de la evolución de la enfermedad, de la capacidad de la persona a hacer frente a la situación, pero sobre todo del tratamiento antirretroviral. Entonces, el tratamiento antirretroviral es el más utilizado y la idea es que este tratamiento antirretroviral retrase la aparición, ¿sí? De las diferentes fases. Es decir, que la persona, desde el diagnóstico precoz, la fase preaguda, siempre con criterio médico, no siempre se medica en esta fase precoz, pero sí es el criterio médico que reciba el antirretroviral para tratar de no pasar a una fase intermedia o crónica. O una persona en fase intermedia o crónica reciba adecuadamente la medicación antirretroviral para prolongar lo más posible la aparición de la fase final, que ya es la fase del SIDA y de la muerte de la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la fase precoz? Marqué con rojo lo que me parece más importante, el resto después lo podemos leer. Es que en más del 50% de los casos aparecen signos o síntomas denominados agudos, cuyas manifestaciones son similares a la de la mononucleosis infecciosa o la meningoencefalitis. Es decir, que hay ya sea una inflamación encefálica o de los ganglios, ¿sí? Como en mononucleosis. Igualmente, después de las 6 semanas desaparecen espontáneamente, quedando el paciente asintomático durante varios años. Entre las 14 y 12 semanas aparecen los diferentes tipos de anticuerpo anti-HIV, con lo cual se puede ya, a través del análisis de sangre, reconocer estos anticuerpos y entonces decir si la persona es HIV positivo o no. La carga viral presente en este momento suele denominarse set point, que significa constituye el principal factor pronóstico respecto de la probabilidad de progresión de SIDA a lo largo de los siguientes años. Es decir, el recuento de la carga viral va a servir como pronóstico de cómo puede ser, ¿sí?, la historia natural de esta patología, pasar de la fase precoz a la intermedia, a la final, a la fase final de SIDA, con qué velocidad. Y tiene que ver con la carga viral, determina la velocidad de aparición de la sintomatología y de las fases. La fase intermedia o crónica, entre el 80 y 90% de los pacientes
progresan a SIDA a partir de 5 años de inoculación. Entre el 5 y el 10% de las personas afectadas hacen el pasaje a SIDA entre 1 y 5 años tras la infección. Y el extremo opuesto es que entre el 5 y el 10% que se encuentra asintomático, más de 10 años de seguimiento y mantienen un recuento de linfocitos CD4 mayor a 500 células por microlitro. Todo esto debido a un buen tratamiento oportuno con antirretrovirales. Es decir, que en la fase intermedia ya se va viendo cómo van apareciendo los síntomas crónicos de la patología para manifestar el SIDA. Va a depender, fíjense que 5 años después, ¿sí?, de 5 a 10 años es la progresión de la patología. En 5 y 10 años se puede pasar de la fase primaria o primera o preclínica a la fase de SIDA. La fase final es en donde se produce el mayor incremento de la actividad replicativa del virus. Los pacientes presentan alteraciones del estado general, así como infecciones oportunistas, determinadas neoplasias, trastornos neurológicos característicos, y es en este momento en donde se considera que el paciente es afectado de SIDA, o sea, enfermo de SIDA. La evolución natural, en la evolución natural de la enfermedad se sabe que la supervivencia es menor al 30% en 3 años. Bueno, nosotros conocemos, o sea, nosotros que ustedes conocen, pero la verdad es que yo todas las situaciones de pacientes con HIV que conozco tuvieron un tiempo de vida con el tratamiento y luego cuando se manifestó el SIDA ya la historia cambió abruptamente, no se puede mantener mucho más justamente por toda la sintomatología que eso presenta. Fíjense que el tratamiento con antirretroviral es muy importante, se va a indicar a los pacientes que puedan presentar. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas pueden ser febrículas nocturnas, pueden ser algunos trastornos digestivos, puede ser, por ejemplo, alguna anorexia muy marcada. Luego de un tiempo empiezan a aparecer las infecciones oportunistas a través de infectarse con hongos, candidiasis, herpes. La candidiasis, la herpes y las afecciones en la boca impiden, por supuesto, que el consumo de alimentos picantes, sólidos, la masticación, fíjense cómo se ve la lengua en esta imagen. También pueden aparecer otros trastornos más marcados, como por ejemplo trastornos en el metabolismo de glúcidos, pero los principales son el metabolismo de lípidos. Aparece también, luego de un tiempo, pueden aparecer, por ejemplo, la tuberculosis, enfermedades pulmonares. Es decir, toda la actividad de la CD4, al verse afectada y disminuida y al no haber una respuesta inmunológica apropiada, hace que el paciente sea susceptible de ir adquiriendo todo tipo de infecciones y enfermedades. Entonces, se manifiestan un pool de patologías que condicionan desde la parte física, desde la parte, digestiva hasta la parte metabólica. Y eso es lo que se va reconociendo a medida que va aumentando o va progresando la etapa natural de la enfermedad, cada etapa natural de la enfermedad. En pacientes asintomáticos, la decisión del tratamiento antirretroviral debe hacerse lo más temprano posible. Se consensúa entre el médico y el paciente, se recibe toda la información posible y la idea es retrasar la aparición de la sintomatología. El beneficio de iniciar un tratamiento temprano es control temprano de la replicación viral y la reducción de la carga viral, la prevención de la inmunodeficiencia progresiva y la reducción de la progresión a SIDA, que es la etapa final. Bueno, las complicaciones de los antirretrovirales son la lipodistrofia. Es una característica de los pacientes con HIV, por eso les cuento, muy importante saber que se caracteriza por una redistribución corporal grasa diferente o anormal, lo que produce una alteración metabólica de insulinoresistencia. ¿Cómo se da la lipodistrofia? Tiene 3 formas clínicas distintas. La lipoatrofia
periférica, que es la pérdida de la grasa facial y de las extremidades, es decir, cara muy finita y brazos muy finitos, lipohipertrofia o combinada. La lipohipertrofia se da en el sector, las grasas se vuelven ¿cómo se llama? Se vuelve más presente en la zona abdominal, es decir, son personas con un abdomen más marcado, reservan más grasa a nivel del abdomen y a nivel del suprailíaco y subescapular. Entonces tienen un tronco cargadito de lípidos, de grasa, y disminuye en las extremidades, en los glúteos y en la cara. También se ven alteraciones óseas y alteraciones renales. ¿Por qué tenemos que intervenir nutricionalmente al paciente con malnutrición, con HIV? Porque la infección con HIV altera directamente el estado de nutrición, ya sea por cualquier virus o microorganismo oportunista que pueda afectar desde la masticación hasta el consumo de alimentos, o cualquier situación que pueda afectar algún órgano o la parte sistémica. Entonces, de una u otra manera, el paciente tiene una demanda muy alta, es decir, es un paciente catabólico, tiene que hacer frente a una situación patológica y eso hace que muchas veces la cantidad de calorías que requiera no sean las suficientes como para hacer frente al cuadro de malnutrición que se presenta. Pero aparte es un cuadro de malnutrición que se presenta incluso con características de cachexia muy, muy marcadas. No sé si ustedes ya vieron eso en fisiopatología. Bueno, existen factores que conducen a un inadecuado aporte de nutrientes. Los principales factores que pueden perturbar la ingesta dietética son las complicaciones debido a las infecciones oportunistas y a los efectos de los medicamentos. Las infecciones oportunistas pueden producir estomatitis, esofagitis, disfagia, anorexia, náuseas, vómitos, mala absorción intestinal, diarrea, pirosis, meteorismo, y puede también haber aumento del gasto energético, hepatitis, fiebre, taquicardia y otras complicaciones que aumentan el metabolismo basal. Entre las alteraciones metabólicas, la más conocida, como les había dicho, es la del trastorno del metabolismo de lípidos, principalmente, en donde se produce un incremento de la lipólisis periférica que conduce a una liberación superior de ácidos grasos del tejido adiposo, transportados hacia el hígado, donde al restrificarse a triglicéridos son reexcretados, volviendo al tejido adiposo sin haber sido utilizado como fuente energética. Y de esa forma es que se da una reserva anormal de lípidos en las zonas que son susceptibles a producir alguna complicación cardiovascular, y una pérdida de grasa en extremidades, en donde se puede utilizar, por ejemplo, para oxidación de las grasas con fines energéticos. Entonces, esa es la principal falla metabólica de lípidos. Otro síndrome es el de desgaste, que es cuando se supera el 10% del peso habitual y diarrea y debilidad por más de 3 semanas en ausencia de una enfermedad interrecurrente. Es decir, hay películas nocturnas, mucha debilidad, mucha transpiración nocturna, sobre todo nocturna, y diarreas, pero no hay nada que compruebe, que eso se llama síndrome de desgaste, no hay nada intercurrente, una enfermedad que esté causando esta situación. Los criterios de definición son la pérdida de peso más del 10% en 12 meses, la pérdida de peso del 7,5% en 6 meses, tiene los mismos puntos de corte del indicador pérdida de peso en función del tiempo. En hombres, la masa celular corporal menor al 35% y un IMC menor a 27, y en las mujeres la masa celular corporal menos del 23% y un IMC menor a 27, y en general, cuando el IMC es menor a 27, se da
síndrome. Bueno, los cambios de composición corporal tienen que ver con el cambio de la masa celular corporal y la masa extracelular corporal. ¿Por qué razón? Porque hay una disminución del potasio. Ustedes saben que el potasio es el más importante dentro de la célula. Hay disminución entonces del volumen intracelular y aumento relativo del agua extracelular. Entonces disminuye el tamaño de la célula y pierde agua y pierde potasio, y por otro lado aumenta el líquido extracelular. Esto produce una depresión de la masa corporal celular, que es muy característico en estos pacientes. Igual esto es para que lo explique el profe, yo quiero ir a la parte de nutrición. Para intentar comprender mejor las características particulares, tenemos que tener en cuenta que se da con desnutrición y caquexia, que son dos situaciones distintas. Nosotros hasta ahora venimos trabajando la desnutrición. Vamos a ver qué es la caquexia, cómo se caracteriza. La desnutrición tiene en cuenta mecanismos compensadores. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona ingiere, voy a ir marcando, inadecuada cantidad de calorías, se produce la desnutrición. Esta desnutrición automáticamente activa mecanismos compensadores. ¿Qué significa? Que va a disminuir el gasto energético, entonces la persona va a disminuir su tasa metabólica basal, va a ahorrar proteínas tisulares y constitucionales y va a producir que haya normal citoquinas o que puedan estar levemente disminuidas. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente? Pérdida de peso a expensas del tejido adiposo, a expensas del agua extracelular y relativa preservación de la masa grasa. Es lo que yo les había hablado al principio, que se pierde tejido adiposo al principio, luego se pierde masa magra y luego se retiene un poco de masa grasa. Con el correr de los 4 o 5 días en los cuadros de desnutrición vemos que la persona pierde más proteínas y reserva un poquito más de grasa. Ese es el proceso normal, no es normal, es el proceso habitual en los cuadros de desnutrición. Sin embargo, en la caquexia va a haber otra forma de pérdida de peso, porque va a estar asociada más a los tipos de infecciones y tumores y enfermedades malignas. Entonces, como hay algo que está ocasionando un tumor maligno, una enfermedad, en este caso una infección, a partir de un virus, no hay falla, no hay actividad de mecanismos compensadores, sino que hay falla de los mecanismos compensadores. Entonces, ¿qué va a pasar con el gasto energético? En lugar de mantenerse y bajar, ¿sí?, la tasa metabólica basal, va a aumentar el gasto total de energía, va a aumentar el gasto total de proteínas y va a aumentar la producción de citoquinas. De esta manera, la pérdida de peso se da desproporcionada, y es cuando aparece la pérdida de masa magra con menor repercusión del tejido graso y el agua extracelular. Ya lo que decíamos al principio. Al principio de la desnutrición va a haber una pérdida de grasa, va a mantenerse las proteínas, va a bajar la tasa metabólica basal y con el correr del tiempo ya se va a conservar las proteínas y se van a utilizar las grasas. A eso se denomina caquexia. ¿Cuándo se da principalmente la caquexia? Cuando la desnutrición es grave. Cuando además de la poca ingesta alimentaria se producen infecciones, enfermedades o situaciones de estrés que van a condicionar la pérdida de peso, ¿sí? En donde el gasto energético va a aumentar para hacer frente, como dijimos, a la situación a la que tengo que defenderme, que puede ser ya sea en este caso es un virus, ¿sí? Pero pueden ser cualquier otra enfermedad, pero en este caso es un virus. Este síndrome de Wasting sigue siendo el punto central del desarrollo de la malnutrición. Lo que ocurre es que además hay alteraciones en la ingesta de los alimentos, mala absorción intestinal, alteración del gasto energético, alteraciones metabólicas y disfunción endocrina, que es lo que lo hace más peligroso. Bueno,
quiero llegar a la parte de las alteraciones del gasto energético. Entonces vamos a ver cuáles son. Primero, la infección por HIV produce hipermetabolismo de base, más cualquier infección secundaria, llámese candidiasis, tuberculosis, gripe, hongos, micosis, lo que sea que infecte al paciente desde las primeras fases hasta las últimas, van a producir el aumento del gasto energético basal. Es decir, que la situación del HIV ya lo vuelve hipermetabólico. Adquirir otra patología gracias a una infección, gracias a esta situación de inmunosupresión, produce aumento del gasto energético basal. Disminuyen además la ingesta de alimentos gracias a la falta de apetito, gracias, por ejemplo, a la micosis, a los trastornos digestivos que puede presentar el paciente, y además fallan los mecanismos compensatorios. Entonces, todo esto conlleva una alteración del estado de nutrición mucho más grave, más difícil. Si ustedes ven pacientes con HIV que puedan reconocer, por ejemplo, se ve que están muy flaquitos, muy consumidos, tienen una ingesta muy alta. Si ustedes hacen una encuesta, se fijan que el paciente, o se va viendo el deterioro, ¿sí? Lo vamos viendo cada vez más flaco, aunque consuma alimentos, aunque tenga un soporte nutricional, porque la alteración del estado nutricional se ve afectada, ¿sí?, como la redundancia, por diferentes situaciones, no solamente por la infección, sino por toda la cascada que se produce. Bueno, esta es la alteración de los lípidos que ya dijimos. ¿Qué hay que hacer entonces? Valorar nutricionalmente al paciente. También tenemos valoración global subjetiva para el paciente con HIV. En este momento no lo tengo, pero ustedes lo pueden buscar. Lo que hacemos son indicadores antropométricos, datos de la composición corporal, análisis de la ingesta dietética, todos los indicadores bioquímicos y el examen clínico. En una proyección al principio, que no detallé, pero está aquí y está en el libro, están los datos de la cantidad de CD4 que el paciente tiene afectada para determinar en qué etapa o estadio de la patología está. Los indicadores antropométricos, de vuelta, el índice de masa corporal lo podemos utilizar, la composición corporal, que tiene que ver con la distribución del tejido adiposo principalmente, los indicadores bioquímicos que tienen que ver con la distribución de las proteínas, el grado de catabolismo, la albúmina, la transferrina, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que son muy importantes, indicadores clínicos que tienen que ver con la aparición de manchas, la aparición de rayo cutáneo, la aparición de febrículas nocturnas, la candidiasis, las diarreas, las intolerancias, todo lo que pueda acompañar la situación patológica que condicione la ingesta de alimentos, y además la ingesta dietética. Si hay falta de sabor, si no toleran calientes, si no pueden consumir alimentos fríos, si no toleran el volumen, si tienen dificultad respiratoria, todo nuevamente va a volver a condicionar las características físicas y las químicas de nuestra selección de alimentos. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos preguntar? Podemos preguntar entonces la pérdida de peso, eso es muy importante. Tenemos un criterio, y ya lo vimos más adelante, que es el mismo criterio de la pérdida de peso en función del tiempo. Podemos indagar sobre depresión, deterioro cognitivo, si interfieren en la alimentación otras enfermedades sistémicas como puede ser la isquemia intestinal, la insuficiencia cardíaca, la respiratoria, la hepática, si hay cáncer, si hay situaciones de alcoholismo o drogadicción, si hubo o no alguna cirugía especialmente del aparato digestivo, si algún fármaco que esté consumiendo en forma habitual tiene características anorexígenas o que puedan llegar a intervenir en el metabolismo, como por ejemplo los corticoides, ¿sí? Todos estos datos los vamos a tener en cuenta para poder abordar el plan alimentario. Bien, vamos a también indagar sobre las intolerancias alimentarias, las dietas terapéuticas restrictivas a las que haya sido expuesto el paciente, el estado del apetito, la alteración del gusto y el olfato,
cómo se encuentra su dentición, su capacidad de deglutir, de salivar, de masticar, si el patrón de la ingesta es siempre el mismo, si hay modificaciones a lo largo del día o en la semana, cómo hace para comer, quién cocina, quién compra los alimentos, es decir, el grado de autonomía para adquirir y preparar alimentos. Entonces, a partir de hacer una anamnesis completa y una valoración completa, nos vamos a plantear los objetivos del tratamiento, que van a ser preservar masa magra, evitar pérdida de peso, mantener aportes adecuados de todos los nutrientes, los efectos de las complicaciones que afectan al proceso de nutrición. Y lo que se puede hacer, por ejemplo, es, una vez que está diagnosticado, establecer un programa de asesoramiento y educación nutricional precoz y sistemático. Es decir, la indicación al principio va a promover que se mantenga la masa magra, que se evite la pérdida de peso, medir la cantidad de calorías y ver cuáles son las primeras modificaciones y cuáles son los primeros síntomas que presentan. Pero a medida que van aumentando, o sea, va pasando el tiempo, y a veces el tiempo es bastante prolongado, no es un tiempo corto, sino que se va dando un tiempo bastante prolongado, van a ir apareciendo las diferentes infecciones oportunistas que pueden condicionar el consumo de alimentos y la nutrición del paciente. Bueno, se lo puede educar, por ejemplo, sabiendo a qué predispone más, si predispone más a candidiasis, a aftas orales, si predispone más a diarreas, o a, por ejemplo, trastornos en la digestión gástrica. Se puede educar diciendo, bueno, como cuando trabajábamos con intestino irritable, si aparece este y este síntoma, se le recomienda bueno, disminuir las fibras, consumir este tipo de cereales, tomar agua de esta manera, y tener como un plan de contingencia para la situación que se va presentando, ¿sí? Entonces, si el paciente es bastante estable, va a ir presentando situaciones distintas cada bastante lapso de tiempo, digamos, un tiempo bastante más prudencial, entonces la educación puede ser sistémica. A medida que vayan apareciendo los problemas, vamos sacando de debajo de la manga la recomendación que necesitamos para ese. Por ejemplo, pueden aparecer algún trastorno metabólico y ahí podemos enseñarle cómo adecuar la alimentación que ya venía trabajando o tratando. Pero en definitiva, nuevamente depende de las individualidades, de dónde se encuentre, a lo que es susceptible de enfermarse. Algunos no son susceptibles de enfermarse de patologías respiratorias, otros lo hacen con mucha frecuencia. El gasto respiratorio y cardíaco en una situación, por ejemplo, de tuberculosis, implica que la ingesta alimentaria sea mucho menor y que el paciente esté sujeto a un soporte de tipo líquido por más tiempo. Entonces, todas estas cuestiones, ¿por qué? Porque el intercambio gaseoso es más, no tiene dificultad para intercambiar oxígeno. Entonces, respira cada vez más rápido. Esta respiración hace que, incluso cuando mastique o consuma alimentos, le falte el aire. Entonces, come menos cantidad de comida en procesos más largos de tiempo, lo que lleva a una disminución de la ingesta de calorías. Lo apropiado en este caso, entonces, es aportar un soporte nutricional que permita nutrirlo, darle calorías, proteínas que necesita y evitar ese gasto cardíaco y respiratorio exagerado. Pero eso se da en todas las patologías respiratorias. Lo que ocurre es que el paciente con HIV es susceptible de padecer tuberculosis y otras enfermedades respiratorias. En ese caso tenemos que tratar esa situación específica, es decir, vamos a trabajar la consistencia de alimentos, la cantidad de calorías, el fraccionamiento, ¿sí? Lo que yo voy a hacer cada vez que tengo un paciente con esta patología es analizar la situación completa, es investigar y leer mucho, es hacer una buena anamnesis, no todos son iguales y de eso depende el éxito del tratamiento. Pero en general tengo que promover que mantenga la masa magra, que evite la pérdida de peso y aportar todos los nutrientes que necesita. Fíjense
que tenemos fórmulas prácticas para determinar la necesidad energética. Ahí lo vemos. Este segundo ítem, que por ahí no se ve, es proteínas, 1,5 gramos de proteínas por kilogramo de peso por día. Hidratos de carbono del 50 al 60, completamos la selección con las grasas cuando el peso es normal. Cuando el peso es aumentado, 30 kilocalorías por kilogramo de peso ideal por día. Fíjense que acá tenemos 35 a 40 por peso habitual, ¿sí? Acá tenemos por peso ideal porque como el paciente sí tiene sobrepeso, se utiliza el peso ideal. Y es la única situación en donde utilizamos el peso ideal, y el paciente tiene sobrepeso. O alguna patología que edematice al paciente, pero que sea reconocida, como por ejemplo la enfermedad renal. Si no, se utiliza el peso actual o el peso habitual. Bueno. Paciente HIV sintomático, fíjense, ya tenemos de 40 a 45 kilocalorías por kilogramo de peso por día, hasta 2,5 gramos de proteína. Mantenemos un CN de 150, ¿se acuerdan? El CN tenía que ser de 100 en desnutrición, acá tenemos un CN de 150. Y tenemos que tener en cuenta que hierro, calcio, potasio y fósforo, se tiene que evaluar el consumo, el aporte y o la suplementación si es necesario, el aporte de zinc y selenio por su actividad en la respuesta inmune. Tenemos que tener en cuenta las vitaminas A, E y C por su relación con el correcto funcionamiento también inmunológico, su actividad antioxidante, y tenemos que suplementar probablemente con vitamina B12 y B6 porque son frecuentes las carencias en pacientes con HIV. Bueno, acá tenemos los requerimientos nutricionales específicos según la fase de la enfermedad en la que se encuentren. Se puede encontrar en categoría A, B y C es con malnutrición grave. Entonces, acá tenemos la definición y la cantidad de proteínas recomendadas. ¿Sí? Está bueno porque en la primera fase, que es la A, el paciente está asintomático y le vamos a indicar de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso, si su peso es normal, y de 1,1 a 1,5 de proteína. Si, por ejemplo, estamos en la fase de SIDA, en la fase C, se considera SIDA cuando las CD4 son menores a 200, por eso les decía que hay que ver en función del recuento de la CD4 en qué fase está el paciente. Eso nosotros a veces él no viene y le preguntamos, ¿y en qué fase está? No lo sabe. Cuando trae el laboratorio vemos la cantidad de CD4 que tiene y nosotros ubicamos al paciente en la fase correspondiente. Bueno, muchos sí saben. Sabemos que la recomendación calórica en fase de SIDA es de 40 a 50 kilocalorías por kilogramo de peso y que las proteínas ascienden hasta 2,5 gramos por kilogramo. Bueno, acá tenemos entonces qué hacer cuando presentan diferentes sintomatología digestiva. No estoy viendo el chat, no sé si alguno está hablando o está diciendo algo. ¿Se escucha? Perfecto, no nadie dice nada. ¿Cómo? Se escucha perfecto. Ah, bueno. Si existen situaciones de diarrea, vamos a reponer fluidos y electrolitos, como cualquier situación de diarrea. Vamos a disminuir la selección de fibras y de grasas y vamos a considerar los suplementos dietéticos que aporten mayor cantidad de vitaminas y minerales para reponer justamente. Si existen náuseas y vómitos, vamos a preferir que el paciente reciba una dieta más fraccionada, en porciones pequeñas y más frecuentes. Vamos a evitar todo lo que puede producir náuseas, olores o condimentación muy intensa, y alimentos con alto tenor graso.
Vamos a evitar consumir extremadamente líquidos durante las comidas. Es decir, ¿por qué digo extremadamente? Porque pueden ser pequeños sorbos de agua para acompañar la comida, pero no cantidades importantes de líquidos, sino más bien estos alejados de la comida. Vamos a preferir temperaturas frescas, templadas, porque las calientes pueden producir mayor sensación nauseosa. El paciente no tiene hambre, tiene poco apetito, tiene anorexia, vamos a realizar muchas comidas frecuentes y de poco volumen con el objetivo de aumentar las ganas de comer o el apetito. Además, con el objetivo de que cada comida disminuya la cantidad de alimentos que se dan o que las porciones sean pequeñitas, por ejemplo, pueden ser de 150 gramos, 200 gramos, como para poder estimular ese reflejo de querer comer, o por lo menos para aportar a cada rato un volumen pequeño que me permita dar algo de calorías y nutrientes. Vamos a incorporar alimentos de alta densidad energética, vamos a evitar preparaciones líquidas, vamos a optimizar el momento de la mañana, ya que durante la mañana es cuando el paciente tiene menos sintomatología. Vamos a considerar suplementar, como por ejemplo con Insur o con cualquier otro tipo de nutroterápico, o también con complejos vitamínicos que pueden servir hasta como para aumentar el apetito. Es una situación psicológica más que nada, pero los complejos multivitamínicos a las personas les hacen tener más hambre. No sé por qué. Alguien les metió eso en la cabeza y eso pasa. Lesiones orales y esofágicas, vamos a pararnos sobre todo en la consistencia de los alimentos. Vamos a elegir sobre todo aquellos alimentos de consistencia blanda, que necesitan masticación, que sean homogéneos, que no tengan residuos, que no tengan migas, que no tengan consistencia mixta, que no se vuelvan líquidos a temperatura ambiente. Vamos a elegir temperaturas frías o frescas. Vamos a evitar todos los sabores muy ácidos, muy fuertes o alimentos muy secos, porque todo lo que tiene que ver con lesión en la boca pica, molesta y sangra. Entonces las consistencias blandas, homogéneas, como la disfagia, es lo mejor, y siempre priorizando temperaturas frescas para evitar que se quemen las heridas o se dañen aún más. Bueno, ¿alguna pregunta respecto del paciente con HIV? ¿Algo que ustedes quieran saber antes de ir para las normas básicas Fíjense que si tenemos que prescribir nutrientes, vamos a trazarnos un poquito más, es todo lo que tenga que ver con la antropometría, todo lo que tenga que ver con la composición, sobre todo de las grasas, todo lo que tenga que ver con lo que ingiere de alimentos y los indicadores bioquímicos y clínicos. Vamos a trabajar principalmente sobre esta plantilla de prescripción de energía y proteínas, que tiene que ver con la fase en la que se encuentra el paciente y la sintomatología que se ve desde el momento 1, que son sintomatologías principalmente digestivas, diarrea, anorexia, náuseas, vómitos, lesiones orales, son las que van a condicionar, pero lo venimos viendo desde el principio. Condicionan el cáncer, condicionan el paciente quemados, condicionan el paciente desnutridos. Es como una constante el que se condicione por esta situación de la patología. Y después, además, vamos a tener en cuenta lo que yo les había dicho, si hay patología respiratoria, si hay alguna otra situación que pueda condicionar la ingesta de alimentos, vamos a ir cambiando. Por ejemplo, lo respiratorio puede llegar a condicionar más que nada la consistencia, igual que las lesiones orales y esofágicas, ya que al evitar masticación, se evita ese gasto respiratorio o esa frecuencia respiratoria acelerada o alterada. Bueno. ¿Cuáles son las normas básicas para manipular alimentos? Es necesario asegurarse de la calidad de los alimentos. Para esto, generalmente se prefieren
lo que viene empaquetado y no a granel. Acuérdense que cuando no sabemos el origen de un producto como una harina, por ejemplo, un grano y demás, es más riesgoso. Los alimentos deben refrigerarse, no debe perderse la cadena de frío, se debe lavar correctamente utensilios y ollas y cacerolas con agua caliente, jabón o detergente, evitar hablar mientras se está preparando alimentos, obviamente no estornudar ni toser sobre los alimentos, no tocarse la cara, la nariz o el cabello, utilizar diferentes tablas para cortar crudos y cocidos y crudos que se van a cocinar, por ejemplo. No se puede utilizar la misma tabla para cortar carnes crudas que verduras crudas, porque las carnes crudas van a después ser sometidas a cocción, pero las verduras crudas, generalmente si se desean consumir crudas, tenemos que apartar el corte, tenemos que tener una tabla distinta. Otra cosa, no podemos cortar, por ejemplo, carne cocida sobre una tabla que antes se cortó carne cruda. Directamente hay contaminación cruzada, es decir que tenemos que tener bien identificadas el uso de los diferentes utensilios para evitar contaminación cruzada, principalmente porque esta persona es susceptible de infectarse de cualquier cosa, de adquirir cualquier virus, bacteria oportunista. Es imprescindible lavarse las manos antes de empezar a manipular alimentos, después de manipular alimentos, después de retirarse del baño, al realizar alguna actividad de limpieza, al estar en contacto con mascotas. Al preparar ensalada hay que dejar siempre en remojo durante 20 minutos en un recipiente con agua y lavandina o con algún desinfectante de alimentos. Tenemos que cocinar, al cocinar asegurarnos que la temperatura interior de todos los alimentos sea superior a 80 grados centígrados, que la carne no se consuma rosa, cruda, que siempre estén bien cocidas, evitar todo lo que tenga que ver con hamburguesas, por ejemplo. No las incluiría. Hamburguesas y carnes molidas que no estén bien cocidas son sumamente peligrosas. Aparte, las carnes molidas de por sí transmiten mayor cantidad de microorganismos. Entonces, lo conveniente por ahí es, si se compra un trozo de pulpa, o evitar directamente el uso de la carne molida, cocinar carne en trozos y después procesarlas, que también es una opción. Si hay trastornos en la masticación, se puede licuar la carne. Nosotros teníamos un paciente en hospital al que al cocinarle, después de cocinarle, le licuábamos la comida porque tenía lastimada la boca y después de ese licuado lo volvíamos a someter a un golpe de microondas. Y entonces llegaba al punto en que más de 80 grados del centro del alimento y después bajaba en una fuente hermética la temperatura y ahí le dábamos al paciente. Pero siempre después de licuar los alimentos se volvía a someter a calor para evitar que ese proceso de licuado o procesado se haga con algún utensilio que no esté completamente limpio, solamente por eso. Y se le ponían una bandeja de vidrio apta para microondas, se calentaba de vuelta y bien tapada una bandeja hermética se dejaban enfriar, llegar a temperatura para que no moleste, digamos, para que no moleste a las astas bucales. Y si anteriormente había venido sin ningún tipo de lesión oral, se calentaba extremadamente el alimento, se le llevaba el alimento, comía cuando bajaba la temperatura, pero lógicamente que era una persona que estaba instaladísima, era una persona en situación de calle instalada en el hospital. Entonces, desde la fase 1, desde que se le diagnosticó, se le trató y con antirretrovirales y vivía, o sea, vivía con una especie de cuartito al fondo del hospital, pero habitualmente tenía recaídas o tenía muchos, fíjense lo que es la vida, ¿no? Porque era una señora tan sucia, pero era tan de la calle, tan
que no se quería bañar, que le traían ropa y le ponían las enfermeras en el baño, y se escuchaba como si estuvieran matándola, porque era como un griterío. ¿Vos te acordás, Verónica, de esa mujer? ¿O no? Tomé la... Ay, Sí. pobrecita. No, siempre al terminar. No, pero no, esa era la hija, la mamá. Vos no sé si estuviste cuando la señora esta estaba, ella tenía HIV, vivía atrás del hospital, pero no se bañaba, no se lavaba los dientes, andaba con un mate y un termo todo el día. ¿No es María Cabeza que le decían así? Sí. Ah, sí, sí me acuerdo. Sí. Bueno, y ella tenía a veces llagas y hasta que le duraba muy poquito, pero vivía que no se bañaba nunca, que no se cuidaba nunca, que solamente tomando el antirretroviral estuvo años, porque yo ejercí en ese hospital 6 años y ella siempre estuvo igual. No es pero cuando tenía, por ejemplo, algún virus pulmonar o algo, se hacía todo este proceso. Y en el hospital de Ituzaingó tenemos un ambulatorio que la cantidad de calorías que recibe por suplemento oral es altísimo y a mí me cuesta mucho que se mantenga en peso. Y cuando viene el frío en invierno le agarran unos resfriados tan severos que el paciente queda bastante deteriorado. Y el físico me gustaría, bueno, uno nunca puede tomar fotografías del paciente en general, sino, pero me gustaría que ustedes puedan observar porque tiene muy flaquito de piernas y brazos, tiene un abdomen muy prominente y tiene, por ejemplo, aumento de la presión arterial y una colesterolemia muy elevada. Y eso es característico. Es una persona bastante joven, tendrá menos de 55 años, relativamente joven. Pero también conozco otras personas con mejor poder adquisitivo, mejor situación económica, enfermas de HIV, con el virus de HIV, todavía no están enfermas, son asintomáticas, pero que son mucho más sensibles a los cambios climáticos, a los virus, a las bacterias, que estas personas que están más desprotegidas, digamos, ¿no? También tiene que ver bastante con el sistema inmunológico de la persona, cómo es la replicación del virus en sí. Bueno, y En realidad es típico eso. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un negocio a media cuadra del Bariloche, acá en Pilar, y ahí están todos los pacientes con tuberculosis internados, por ejemplo. Yo a veces paso con el auto ahí cerca de la morgue, no sé si conocen el predio de Loliña. Hay pacientes con lepra, inclusive también, todos también los crónicos. Bien, sí se pueden ver cuerpos. Y hay mucha gente de la calle, por ejemplo, que uno ve que no se enferma nunca, es típico del sistema inmune que tienen. Que nosotros porque estamos reabrigados y cuidados y nos enfermamos con cualquier cosa y ellos que viven en la calle no tienen tanta, como que el cuerpo se va, no sé si el cuerpo se va acostumbrando o se va adaptando, digamos. sí, es cierto eso, es cierto. Bueno, y volvemos entonces a la opción, a la medida número 10, que es en caso de comer fuera del domicilio, vamos a prestar especial atención a los alimentos que se sirvan calientes y elegir lugares donde nos garanticen higiene, evitar todo tipo de ensaladas crudas, ya que no podemos verificar el lavado correcto de los vegetales, igualmente las frutas. Es mejor no consumir ningún tipo de salsa casera o de productos a base de huevo que no estén pasteurizadas y siempre que se tome agua que sea potable y si no tenemos la certeza de que el agua es potable, no se sabe si los tanques, por ejemplo, están limpios y demás, se va a preferir siempre el hervido del agua o utilizar agua mineral o mineralizada o agua envasada. Bueno, básicamente, como patología de vuelta,
crónica y catabólica tenemos como, si bien formas distintas de manifestar la cantidad, de utilizar métodos para dar calorías. Por ejemplo, el paciente quemado tiene sus métodos específicos, el paciente con HB tiene su método práctico, el paciente con malnutrición tiene tiene calórica y proteica, tiene otros métodos y pueden ser distintos y diferentes. Todos concluyen en que es una dieta hipercalórica e hiperproteica con especial énfasis en la sintomatología digestiva, ¿sí? Así que, como les dije, como ya trabajamos con desnutrición, esto vamos a ver solamente las características teóricas de cada situación patológica. Ahora quiero saber si alguien tiene alguna duda respecto de este último tema que planteamos, que acabamos de terminar, y si no es así, ya la próxima clase vamos a empezar con soporte nutricional. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? No sé si alguien dice algo. Bueno, el examen parcial es el 1 de junio. A ver si podemos un ratito. El que tenga cámaras, por favor, si puede activar sus cámaras un ratito. Así nos vemos para hablar de este tema que es sumamente importante. No hay nadie que pueda activar su cámara. Todos estamos con pinta de cuarentena, así que no hay problema. Profe, le tengo a mi perrito en brazos, ¿puedo salir con ella también? Sí,